Saludo, mi nombre es Dafne Molina Mendoza y a continuación les voy a explicar la glándula suprarrenal que toca el capítulo 20 del Gano. Esta glándula suprarrenal está compuesta por dos órganos endocrinos y además se denomina que es un ganglio simpático modificado, pues porque tiene neuronas postganglionares que han perdido sus axones y de esta manera estas células se convierten en células secretoras. Además, nos habla un poco de su origen embriológico, ya que nos habla que en el feto existen las tres zonas de la corteza, pero estas aún conforman un 20%. En cambio, tenemos la corteza suprarrenal fetal, que conforma un 80%. Pero después del nacimiento, esta corteza fetal casi ha desaparecido, convirtiéndose en un primordio del córtex permanente. Es de esa manera como explica también que las células cromafines derivan de la cresta neuronal. ¿Por qué? Pues porque la médula de la glándula suprarrenal deriva del ectodermo y la corteza deriva del mesodermo. También nos explica que la glándula suprarrenal va a estar compuesta en dos partes, médula y corteza, y que la corteza suprarrenal se divide a su vez en tres zonas. Tenemos la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular. Cada una de estas zonas se encarga de secretar hormonas esteroideas. Por otro lado, la glándula va a secretar la adrenalina, noradrenalina y dopamina, es decir, hormonas catecolaminas. La zona granulosa se encarga de secretar mineralcorticoides. Estos mineralcorticoides, por su nombre, se deduce que implica la regulación de minerales como el sodio, potasio, bicarbonato. La zona fasciculada se encarga de secretar glucocorticoides, de los cuales destacan el cortisol. Y en la zona reticular se encarga de sintetizar andrógenos. También nos dice que la zona mineralcorticoide, o sea, que secretan los mineralocorticoides, que vendría a ser la zona glomerulosa, esta va a estar controlado por el sistema renina-angiotensina, es decir, va a estar bajo el control de la angiotensina 2. Y es de esta manera que cuando nosotros tenemos una hipofisiectomía, es decir, cuando se nos extirpa la glándula hipófisis, se genera una atrofia en la zona fasciculada y reticular, porque estas zonas están completamente dependientes de la ACTH. Sin embargo, la zona glomerulosa no. También nos explica que la zona fasciculada, de glucocorticoides, esta van a secretar tanto a la corteza como a la médula. ¿Por qué? Pues porque los glucocorticoides también van a influir en el desarrollo medular. Luego nos explica de la síntesis de las hormonas esteroides en cada una de sus capas, la zona glomerulosa, fasciculada y reticular, que al final, por una serie de sucesos y enzimas, nos van a dar los siguientes productos. Empezamos con los glucocorticoides. Estos van a regular el metabolismo y además van a ser importantes para la resistencia al estrés. Los glucocorticoides van a secretar cortisol en su mayor medida, un 95%, corticosterona y cortisona. ¿Cómo se va a regular los glucocorticoides? Bueno, el hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de corticotropina, a su vez va a estimular a que en la adenohipófisis las células corticotropas liberen la hormona adrenocorticotropa y esta hormona va a estimular que en la glándula suprarrenal se libere el corticoides, ¿no? Lo que es el cortisol. Y también nos explica todas las funciones que realiza el cortisol, los glucocorticoides. Porque, pues, como sabemos, el cortisol es el principal glucocorticoide.
También nos habla de la cortisona, bueno, que ese es un metabolito que es rápidamente degradado y más que nada su uso es farmacológico. Nos dice que los glucocorticoides van a ser metabolizados en el hígado por funciones de reducción y conjugación. Conjugación me refiero a que estos se van a añadir a ácidos glucurónidos o también a sulfatos. Las funciones de los glucocorticoides se van a centrar en los carbohidratos, proteínas, grasas y sobre todo estrés y inflamación, pues porque los corticoides van a ser antiinflamatorias. En primer lugar, va a estimular la gluconeogénesis, la glicemia, que aumente la glicemia. ¿Cómo? Por las conversiones de glucosa. Es decir, los aminoácidos, los ácidos grasos van a convertirse en glucosa y de esta manera se estimula la gluconeogénesis que es utilizada para producir ATP. También va a degradar las proteínas del músculo liso. Por eso se dice que tiene una acción de proteólisis. Esto también va a aumentar los niveles de aminoácidos, los que nos va a ayudar y va a influenciar en la producción de más glucosa, porque la glucosa también va a ser derivada de aminoácidos y ácidos grasos. Por eso dice que da la producción de nuevas proteínas también. La lipólisis va a ser la degradación y liberación de grasas. Esta lipólisis se va a dar más que nada en tejidos periféricos, en zonas periféricas de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? En las extremidades, los brazos, las piernas. Pero se va a dar una lipogénesis, más que nada en las zonas centrales de nuestro cuerpo, en nuestro cuello, en la cabeza, en el abdomen. Es por eso que cuando tenemos un síndrome de Cushing, que es caracterizado por un aumento del cortisol, vamos a tener rasgos fenotípicos como lo son la cara en luna llena, la jiba de búfalo, pues porque son acumulaciones de grasas centradas en el rostro, en el cuello. También va a dar sensibilidad a los vasos sanguíneos. ¿A qué? A aquellas hormonas que causen vasoconstricción. ¿Y qué va a provocar esta vasoconstricción? Que se aumente la tensión arterial. Esta va a favorecer en una hemorragia severa. De esta manera nosotros podemos reducir la hemorragia porque se genera vasoconstricción. Por eso es que los glucocorticoides también son administrados por vías farmacológicas. El efecto antiinflamatorio que tienen los glucocorticoides se debe porque inhiben a los glóbulos blancos que participen en la inflamación, además que inhiben la vasodilatación, porque sabemos, glucocorticoides, vasoconstricción. ¿Cómo así los inhiben? Bueno, porque va a aumentar la proteína lipocortina. Esta proteína inhibe la fosfolipasa y el ácido araquidónico. Y de esta manera van a disminuir los leucotrienos, prostaglandinas, todas estas sustancias que causan la inflamación. ¿Por qué? Por una inhibición. Los glucocorticoides a su vez van a ser utilizados para el tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes, como son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso. Los glucocorticoides también se caracterizan porque inhiben la inmunidad celular y humoral. Es decir, van a inmovilizar a los linfocitos T. Entonces, estos linfocitos T ya no van a poder secretar sus interleuquinas, como lo son interleuquina 1, interleuquina 2, y de esta manera van a inhibir la producción de anticuerpos, haciendo que se deprima el sistema inmunológico. Por eso es que los glucocorticoides también son utilizados después de una cirugía, porque si inhiben el sistema inmunitario, de esta manera vamos a evitar que los órganos trasplantados rechacen, o sea, que el cuerpo rechace nuestros órganos trasplantados. También se caracterizan los glucocorticoides porque inhiben la proliferación de fibroblastos y síntesis de colágeno. Es decir, van a estimular los osteoclastos, ¿de acuerdo? Más que nada los fibroblastos van a participar en la piel, sabemos, y pues van a va a impedir que se encapsulen las infecciones, formando cicatrices, queloides.
A continuación, vamos a explicar cómo va a ser el metabolismo de cada uno de estos. El metabolismo de carbohidratos se da en el hígado, va a tener efectos hiperglucemiantes y con oír efectos hiperglucemiantes ya nos imaginamos que aumenta la glucosa. ¿Cómo lo aumenta? Por estimulación de gluconeogénesis, que ya lo hablamos, por la expresión de enzimas glucogenéticas, disminuyendo la captación de aminoácidos, síntesis de proteínas, porque necesitamos esos aminoácidos para producir glucosa. Y también porque aumentan los sustratos a partir de tejidos periféricos para también aumentar la glucosa, para producir más glucosa. Por eso es que los glucocorticoides, eh, los glucocorticoides van a aumentar la glicemia y a veces suelen tener un efecto de diabetes suprarrenal. Porque a su vez también van a inhibir la captación de glucosa y van a aumentar la insulina a ya a niveles crónicos, lo que va a impedir que se utilice la glucosa. El metabolismo de proteínas, aquí más que nada es la conversión de aminoácidos en glucosa. Por eso, por la activación de la vía ubiquitina, nosotros degradamos las proteínas musculares fibrilares y de esta manera se libera el lactato. ¿Todo ello para qué? Pues para formar glucosa, para también aumentar la síntesis hepática de proteínas. Y el metabolismo de las grasas va a ser gracias al cortisol, porque el cortisol aumenta la concentración de ácidos grasos y en el plasma. Y de esta manera aumenta la utilización de los ácidos grasos con fines energéticos. Por ejemplo, cuando utilizamos los ácidos grasos para que sean transformados en glucosa, eso es un fin energético. También van a aumentar la lipólisis y cuando aumenta la lipólisis también se aumenta el glicerol y ácidos grasos. ¿Qué más? También me estaba olvidando del ciclo circadiano. Pues porque el colesterol va a influir en el ciclo circadiano. Tanto el cortisol como los andrógenos como la ACTH van a ser secretados de forma pulsátil y con patrón circadiano. Específicamente el cortisol es más elevado en el horario de las mañanas, a las 8 de la mañana, cuando tenemos que despertarnos, cuando tenemos que estar activos para ir a la universidad, al trabajo. Y cuando disminuye ya en la noche, por la tarde, cuando tenemos que dormir, cuando tenemos que descansar. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos demasiado cortisol? Ya no podemos dormir. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos da insomnio. Y ese es un resumen del ciclo circadiano. También nos da los efectos de glucocorticoides, como les decía, inhiben los fibroblastos. Y de esta manera, cuando hay demasiado cortisol, va a hacer que la piel sea más delicada. Además, va a hacer que haya una cicatrización inadecuada. En la función renal, los glucocorticoides, el cortisol más que nada, también va a influir en la síntesis en la transformación de la noradrenalina en adrenalina. Ese es un dato. En la homeostasis de calcio, como les decía, los glucocorticoides estimulan a los osteoclastos y también disminuyen la reabsorción de calcio. Es decir, si quitan por medio de los osteoclastos el calcio al hueso, disminuyen la formación del hueso, disminuyen el colágeno, el hierro-renato, lo que causa que el hueso sea más frágil. Por eso las personas con síndrome de Cushing tienen prevalencias de osteoporosis. También va a provocar una disminución en la absorción de calcio. Prácticamente menos calcio para el hueso y el hueso más débil. En función renal, van a aumentar la retención de sodio, van a disminuir la hipopotasemia y todo esto va a causar que haya un mayor gasto cardíaco, un mayor flujo, una mayor filtración glomerular, una mayor presión arterial. El sistema endocrino
Aquí va a regular tanto al páncreas, a la médula suprarrenal. Sabemos que inhibe la insulina, entonces va a impedir que toda esta glicemia que está en la sangre no pueda ser utilizada por las células. En la médula suprarrenal aumenta la expresión de la fenilanolamina N-metiltransferasa. Como les decía, ¿no? La transformación de la noradrenalina en adrenalina de la médula suprarrenal. En otros órganos van a influir en la lactación, estimula el surfactante, aumenta la contracción del corazón, tiene una actividad de vasoconstricción y aumenta la presión ocular. Nos centramos también en la estimulación de la maduración del feto, pues porque los glucocorticoides van a permitir el desarrollo de alvéolos. Además, van a permitir que se dé una adecuada síntesis de surfactante pulmonar, lo que a su vez pues hace que maduren, se desarrolle el pulmón, los alvéolos y también influyen en la maduración de enzimas de la glucosa intestinal. También nos habla el libro de los mineralocorticoides, de la aldosterona principalmente. Estos van a cumplir funciones en la homeostasis del sodio y el potasio. También en la excreción de hidrógeno y la absorción de bicarbonato, lo que previene acidosis, es decir, fomenta la alcalosis. También va a ajustar la presión del volumen sanguíneo y sobre todo que esta aldosterona va a verse influenciado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo así? Acá tenemos la siguiente imagen, ¿de acuerdo? Tenemos a las células juxtaglomerulares y a las células de la mácula densa. Cuando nosotros se disminuye la presión arterial y también se disminuyen el volumen sanguíneo y también hay déficit de sodio, es decir, hay una hiponatremia, se disminuyen las concentraciones de sodio, esto van a ser captadas por las células juxtaglomerulares y por las células de mácula densa. Van a decir, ojo, aquí está pasando algo raro. ¿Y qué va a hacer? Va a estimular la secreción de renina en las células juxtaglomerulares. También en condiciones de deshidratación, déficit de sodio, hemorragia. Ya sabemos que esto va a causar una disminución de volumen sanguíneo y presión arterial. Cuando ya se estimula la renina en las células juxtaglomerulares, la renina va a hacer que el angiotensinógeno, que está ubicado en el hígado, se convierta en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 va a viajar por la circulación sanguínea hasta llegar a los alvéolos, a los capilares del pulmón, por una enzima convertidora de angiotensina, por sus siglas AC, va a hacer que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Esto en el pulmón. Ya teniendo la angiotensina 2, va a cumplir con dos funciones. La primera va a estimular a la corteza suprarrenal para producir aldosterona. Específicamente va a estimular a la aldosterona sintetasa, a esta enzima que permite convertir de corticosterona en aldosterona. También va a influir en que la angiotensina 2 genera vasoconstricción en las arteriolas, de esta manera previniendo las hemorragias. ¿Recuerden de lo que hablamos? Previene las hemorragias y de esta manera aumenta la presión arterial. Cuando se estimula la corteza suprarrenal para producir aldosterona, esta se va a dirigir hacia el riñón, produciendo reabsorción de sodio y de agua. Si teníamos bajas concentraciones de sodio al principio, el cuerpo se autorregula y dice, espere, tenemos que reabsorber sodio porque lo necesitamos. Y es por eso que causa reabsorción de sodio y secreción de hidrógeno y potasio. Secreción de potasio porque teníamos antes excesiva potasio, potasemia teníamos. Entonces por eso dice, no, es demasiado potasio y lo secreta. De esta manera hace que aumente el volumen sanguíneo, aumente la presión arterial. Y de esa manera es como nosotros podemos prevenir hemorragias, por ejemplo, gracias a esta vasoconstricción. También nos habla de los andrógenos y específicamente nos menciona la deshidroepiandrosterona, la DEA, que va a ser producido o convertido del colesterol gracias a la desmolasa y también a la 17-20 liasa a el DEA. Este DEA tiene
en el cuerpo va a convertirse en hormonas sexuales, al fin y al cabo, como en testosterona en caso de los hombres y en estradiol en caso de las mujeres, por acción de la enzima aromatasa. También va a tener funciones en el líbido, en caso de las mujeres en la menopausia, convertir andrógenos a estrógenos, en el crecimiento púbico del vello púbico y axilar, y también en la eclosión del crecimiento prepubertal. O sea, va a estimular el desarrollo de los órganos sexuales. Sabemos que en el varón entonces los andrógenos suprarrenales se van a transformar en testosterona y estradiol, ¿de acuerdo? Y en la corteza suprarrenal, en las mujeres, es el principal fuente de compuestos androgénicos. Recordemos que en las mujeres se va a producir el andrógeno, la androstenediona específicamente. De acuerdo. Aquí entonces tenemos cuáles son los factores que influyen en la producción de este cortisol. En primer lugar, el sueño y vigilia, ansiedad y estrés va a hacer que el hipotálamo secrete CRH, ese CRH estimula a la hipófisis para que secrete ACTH y de esta manera se dé todo el mecanismo con el fin de convertirse en androstenodiona. ¿De acuerdo? En los varones, un aumento en la secreción de andrógenos. En los adultos no va a tener efecto, pero en los niños sí, porque va a causar un agrandamiento del pene prematuro y también un desarrollo de características sexuales prematuro, como lo mencionábamos aquí. Y en las mujeres va a producir que aumenten el andrógeno en los ovarios y esto a su vez, a este andrógeno, como es proveniente suprarrenal, puede causar diferentes efectos colaterales, como el acné, hipersutismo, que es la aparición de vello en lugares poco comunes, como en el rostro, en el pecho, en lugares pocos comunes, y la virilización, es decir, que esto más que nada sucede cuando estamos hablando de los bebés, ¿no? Cuando hay un gen que no permite el, el, el desarrollo de una cierta enzima, ¿no? Virilización. Y por último, las acciones de los andrógenos suprarrenales, sabemos que son hormonas masculinizantes, por eso la virilización, van a estimular la anabolia proteica, el crecimiento. Ahí también tenemos un síndrome que nos menciona que es el síndrome suprarrenogenital, que pues hace que las mujeres se masculinicen, que también causa una supresión de la glándula gonadal en hombres, mujeres y que aumenta las secreciones urinarias de 17 coteesteroides, porque como produce demasiado esto, entonces pues los elimina también en la orina. Y por último, también el libro nos menciona del síndrome de Cushing, que vamos a verlo a continuación. El síndrome de Cushing es hipercortisolismo, es decir, que se va a caracterizar por el aumento del cortisol. Y este aumento de cortisol, como tiene efectos hiperglucemiantes, pues va a causar hiperglucemia. El síndrome de Cushing vamos a tenerlo de dos tipos, el Cushing exógeno y el Cushing endógeno. El Cushing exógeno va a estar causado por una prolongada exposición a un exceso de cortisol, de glucocorticoides. Como sabemos, los glucocorticoides nos ayudan, pues son antiinflamatorios, inhiben el sistema inmunitario, lo que nos ayuda a que el órgano no ataque a los órganos trasplantados. En sí nos ayudan en muchas cosas los glucocorticoides y en algunos pacientes se les tiene que suministrar esto. Pero cuando el suministro de glucocorticoides es de manera prolongada, excesiva, entonces se va a provocar el síndrome de Cushing, Cushing exógeno. Por ejemplo, tenemos la prednisona, que va a ser un fármaco que va a tratar la artritis reumatoide, el asma y lupus. Entonces, esta causa del síndrome de Cushing sería iatrogénica porque va a ser inducida por el médico.
y a su vez esta pues va a causar un tumor en la glándula suprarrenal. Ahora tenemos los Cushing endógenos, que pueden ser hipofisiarios, adrenales y ectópicos. El Cushing endógeno más común va a ser el tumor en la glándula hipófisis. Esto va a provocar un aumento de ACTH, porque ese tumor va a crecer tan grande que va a liberar demasiado ACTH. Y de esta manera se va a conocer la enfermedad de Cushing, que es diferente, porque este Cushing endógeno causado por la hipófisis se conoce como enfermedad de Cushing, que acá está el tumor pituitario anterior, aumenta el cortisol, aumenta el ACTH y aumenta la glicemia, que es diferente al tumor adrenal. Este va a ser más que nada en la zona fascicular, en la zona que produce glucocorticoides. Va a producir tantos glucocorticoides que por retroalimentación negativa, por feedback negativo, va a hacer que la hipófisis intuya que es demasiado glucocorticoide, entonces tenemos que disminuir el ACTH. Y por eso es que vamos a encontrar un ACTH disminuido. Y el ectópico es más que nada con síndromes paraneoplásicos, es decir, relacionado al cáncer. Y el más común va a ser el carcinoma pulmonar de células pequeñas, que va a producir CRH. Sabemos que la CRH se produce en el hipotálamo, pero esas células pequeñas también van a producir CRH, lo que va a causar que aumente el ACTH. Y de esta manera tenemos los Cushing de diferentes maneras. Recuerden que el tumor en la glándula hipófisis se va a llamar enfermedad de Cushing. Y este Cushing va a tener un fenotipo muy característico, como por ejemplo la fascia en luna llena. Como les estaba hablando, el cortisol tiene un efecto de lipogénesis central y lipólisis periférica. Y es por eso que se acumula la grasa en la cara. También jiba de búfalo, porque se acumula de la grasa en el dorso del cuello. Obesidad centrípeta, porque todo es al centro, más que nada obesidad centrípeta. Y en las extremidades van a ser delgadas, porque va a causar miopatía proximal. Sabemos que el cortisol pues va a causar proteólisis. Hemos visto en los músculos, ¿no? Para que se degraden estas proteínas de los músculos para que puedan estos aminoácidos ser utilizados como energía, ¿no? ATP y además generar otras nuevas proteínas. Entonces va a pasar tanto esto que los músculos van a tener un escaso desarrollo. También tenemos fragilidad en la dermis, y esta fragilidad en la dermis, porque recordemos que el cortisol estimula los fibroblastos, va a causar estrías rojo vino. Y la fragilidad capilar, equimosis. ¿De acuerdo? Otros van a ser la hipertensión, la diabetes, ya saben, tiene efectos hiperglucemiantes y además inhiben la insulina. Entonces, tanta glicemia no va a poder ser utilizada por las células causando diabetes. Osteoporosis, porque va a estimular los osteoclastos, y en las mujeres va a causar amenorrea, acné y hipersutismo. ¿De acuerdo? Y eso es todo mencionado por el libro. Muchas gracias.